¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. En este episodio compartiré todo un pack de recursos audiovisuales con más de 400 transiciones para que puedas utilizarlas de forma muy sencilla en tus proyectos. Así que por favor quédate conmigo hasta el final de este video que te voy a mostrar cómo utilizarlas. Y bien, chicos, ya estamos aquí en el ordenador. Recuerda que generalmente la mayoría de recursos que suelo subir al canal, ya sea específicamente hablando sobre la edición de video, estos recursos están destinados a este programa, ya que suelo utilizarlo mucho más seguido. Entonces recuerda que este pack de transiciones están destinados para Adobe Premiere. Ahora te voy a mostrar cuál es la carpeta que tú vas a poder descargar. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar el link de descarga para que puedas acceder a todo este pack de transiciones. Bien, esta es la carpeta que vas a poder acceder, Seamless Transitions. Y aquí vamos a encontrar algunos footage que son las tomas, los recursos que he utilizado para poder hacerte una muestra de cómo son las transiciones. A eso de acá no le tomes mucha importancia, pero sí es importante que las guardes junto con los proyectos que te voy a mostrar. Lo más importante de este pack de transiciones es esta carpeta de proyectos, ya que aquí vamos a poder acceder a todos los tamaños o formatos de video que nosotros queramos utilizar. Por ejemplo, si estamos editando nuestro proyecto en 2K, aquí tenemos que abrir nuestro proyecto en 2K. Si lo estamos utilizando en 4K, pues abrimos el de 4K y así sucesivamente. Aquí tenemos el de Full HD, el de GoPro, si queremos hacer videos verticales, etcétera. Y bien, yo en este ejemplo voy a mostrarles rápidamente cómo utilizarlos. Estoy utilizando, vamos a mi secuencia, ajustes de secuencia, y vemos que el tamaño de fotograma que voy a utilizar en esta ocasión es de Full HD, 1920 x 1080. Vamos a darle a aceptar. Así que lo que vamos a hacer es utilizar el archivo de Full HD. Vamos a abrir este de acá, vamos a arrastrarlo, nos va a salir una ventana y dice importar todo el proyecto y le vamos a dar a aceptar. Lo aceptamos. Bien, ya se cargó todo el proyecto, pero nos ha salido un pequeño error donde nos dice que faltan medios para algunos clips. Y bueno, esto es la carpeta que les mencioné al principio, donde estaban todos los archivos que había utilizado para que ustedes puedan ver cómo es el preview o la muestra de cada transición. Esto es muy sencillo de solucionar si les sale este error. Lo único que tenemos que hacer es buscar este archivo dentro de la carpeta de footage. Entonces vamos a irnos a localizar, es el glitch 01. Vamos a irnos a localizar, vamos a buscar el audio, acá dice glitch 01, ya está vinculado, lo aceptamos y listo, va a cargar todos los archivos que se estaban dentro de esa carpeta. Y bien, ya hemos vinculado la mayoría de archivos de arriba, aún faltan algunos y esto lo vamos a hacer de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Vamos a irnos ahora, recuerden esta ruta que nos dice footage, preview y shader, y vamos a buscar el broken glass. Vamos a irnos a localizar, recuerden footage, preview y shader. Footage, preview, vamos a buscar el preview donde está, este es el de audio, aquí está el preview y vamos a buscar el shader. Listo, aquí lo tenemos, vamos a darle clic y nos dicen que busquemos el broken glass down, este es el de acá. Vamos a darle a aceptar y listo, ya está cargando los archivos. Vamos a ver si aún faltan archivos o no. Bien, aquí lo tenemos, stripes, vertical, right, recuerden esto de acá, strips ahora, en strips, vamos a irnos a strips. Bien, lo tenemos por acá en preview nuevamente, strips, lo tenemos acá y lo que nos piden encontrar es el strips vertical. Este es el diagonal, este es el vertical. Vamos a darle a clic aquí donde tenemos que enlazar, aceptar y listo. Así, de esta forma tan sencilla, nosotros vamos a enlazar todos los archivos que hemos utilizado para este pack de transiciones y ya vamos a poder utilizarlos sin ningún problema. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, aquí tengo mi proyecto, aquí en mi línea de tiempo ya tengo algunos archivos que había movido para poder mostrarles cómo utilizar esas transiciones. Y entonces vamos a irnos, por ejemplo, esta es la carpeta de clips que yo utilicé, los videos que he utilizado para este ejemplo, y luego aquí tenemos el resto de carpetas, son puras transiciones que nosotros vamos a poder utilizar en este proyecto. Vamos a la primera transición, por ejemplo, vamos a escoger uno
que nos guste. Por ejemplo, este de aquí que se llama Expand. Vamos a darle clic nuevamente a esta carpeta. Y este es el preview que les mencionaba. Estas imágenes nos va a servir para que ustedes puedan ver cómo funciona cada transición. Y bien, ahora sí llegó el momento de poder arrastrar nuestras transiciones a nuestra línea de tiempo. Vamos a arrastrarlas y vamos a ver qué es lo que nos pasa aquí. Bien, lo tenemos ahí, pero tenemos este clip de acá. Entonces vamos a eliminar únicamente este clip. Y bien, una vez que hayamos procesado de inicio a fin nuestra secuencia para que nosotros podamos ver de forma natural nuestra transición, vamos a fijarnos que esta transición incluye un pequeño audio para complementar nuestra transición. Vamos a darle play. Y ahí tenemos nuestra transición listo, aplicada. Pero hay algo importante que aún no les he mencionado, que les va a servir muchísimo al momento de aplicar correctamente sus transiciones. Y es que tenemos que tener descliqueada esta parte, este botón que tenemos en la primera fila de nuestra línea de tiempo. Está aquí, lo vamos a descliquear. Esto tiene que estar de esta forma. Y la segunda cosa es que tenemos que tener descliqueada también esta parte de acá que dice insertar y sobreescribir las secuencias como anidamientos o clips individuales. Le vamos a dar descliquear y nos va a aparecer de esta forma. Cuando tengamos descliqueados estos dos apartados, vamos a poder aplicar cualquier transición de la misma forma. Por ejemplo, fly, esta de acá, por ejemplo, la vamos a arrastrar al siguiente clip y listo, ya lo tenemos ahí. ¿Ven lo que ha pasado? Lo único que tenemos que hacer es borrar el primer video de acá y vamos a poder tener nuestra transición lista. Vamos a ver qué es lo que pasa si nos descliqueamos estas partes de acá. Vamos a ir a la siguiente apartado y vamos a arrastrar cualquier otra transición. Por ejemplo, vamos a irnos a esta carpeta que dice DC. Vamos a darle clic acá y vamos a arrastrar esta de acá. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y pueden ver que ahora nos ha salido una secuencia que está completamente anidada y que nosotros no vamos a poder borrar el clip que tenemos en la parte de abajo. Vamos a tener que hacer doble clic, borrar esto de acá, descliquear esto de acá y es todo un trámite. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si descliqueamos correctamente esto de acá y esto de acá. Vamos a arrastrar la misma transición y van a ver que de esta forma lo único que tenemos que hacer es poner un inicio y fin para poder procesar nuestro efecto y poder verlo bien. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Aquí tenemos nuestra transición, vamos a darle play. Y listo, ahí tendríamos la transición correctamente aplicada sin hacer tanto trámite. Y bien chicos, recuerden que es muy importante que tengamos descliqueada esta opción que dice insertar y sobreescribir, y que también tengamos descliqueada la primera fila de nuestro video. Por ejemplo, este recuadro de acá que no esté en azul, sino que esté sin cliquear, y así vamos a poder aplicar la transición que más nos guste. Y recuerda que si llega a salirte el video de muestra, por ejemplo este video de acá, te sale en la línea de tiempo, lo único que tienes que hacer es seleccionar ese clip de video, eliminarlo y listo, la transición ya va a estar lista para que la puedas procesar o utilizar en tus diferentes ediciones. Y bien chicos, hemos llegado a la parte final de este video. Realmente espero que este pack de transiciones, todo este conjunto que son más de 400 transiciones que vas a poder utilizar en tus proyectos o diferentes ediciones, te hayan servido, que sean de mucha utilidad para ti. Y recuerda que puedes compartirlos con tus amigos, con todos los filmmakers o editores de videos que les apasiona todo este mundo del audiovisual. Y tampoco olvides que me puedes apoyar a seguir creando más contenido como este, suscribiéndote al canal, dejando tu comentario, tu like, y si quieres haciéndote miembro de este canal. Recuerda que ahí por ese medio, si te haces miembro o colaborador del canal, vas a poder acceder a recursos más exclusivos con mucha más calidad, transiciones de más calidad, overlays, LUTs, efectos de sonido, etc. Por aquí te voy a dejar algunas tomas de apoyo para que sepas cómo acceder a estos recursos más exclusivos. Y bueno chicos, ahora sí hemos llegado a la parte final de este video. Me despido, muchas gracias, yo soy Miguel Arge. No te olvides suscríbete por favor si eres nuevo por aquí. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.